Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bueno, entonces aquí tenemos el verso 2 del capítulo 8, del canto 3. Soham Nrinam Sukula Sukhaya Dukam Mahadgatanam Viramaya Tasya Pravartaye Bhagavatam Puranam Yad Aha Sakshat Bhagavam Rishibhyaha. Entonces, con la traducción y significado por su divina gracia, Srila Prabhupada, Prabhupada Vinda. Gracias, Hare Krishna. Damayanti, si tú me puedes habilitar para compartir la pantalla mejor para que vean el verso de los devotos y si no lo leo. ¿Quiere decirme cuál es el verso? Y si no puede usted... Es el 3.8.2, el canto 3, capítulo 8. Bueno, si no lo voy leyendo. Entonces, dice así. Permítaseme ahora comenzar a hablar acerca del Bhagavata Purana, que la personalidad de Dios habló directamente de los grandes sabios en beneficio de aquellos que están enredados en el padecimiento de las extremas miserias para obtener muy poco placer. Significado por Srila Prabhupada Ki Jai. El sabio Maitreya propuso hablar acerca del Srimad Bhagavatam debido a que éste desciende tradicionalmente en la sucesión discipular y fue especialmente escrito para la solución de todos los problemas de la sociedad humana. Solo aquel que es afortunado puede tener la oportunidad de oír el Srimad Bhagavatam en compañía de devotos puros del Señor. Las entidades vivientes, bajo el hechizo de la energía material, están atrapadas en el cautiverio de muchas dificultades, simplemente para obtener un poco de felicidad material. Se ocupan en actividades fruitivas sin conocer las implicaciones de ello. Bajo la falsa impresión de que el cuerpo es el yo, las entidades vivientes se relacionan neciamente con muchísimos apegos falsos. Creen que pueden ocuparse en cosas materialistas para siempre. Esta burda y errónea concepción de la vida es tan fuerte que una persona sufre continuamente, vida tras vida, bajo la influencia de la energía externa del Señor. Si alguien se pone en contacto con el libro Bhagavatam, así como también con el devoto Bhagavata, que conoce lo que es el Bhagavatam, entonces un hombre así de afortunado se sale del enredo material. Por lo tanto, Sri Maitreya Muni, movido por la compasión hacia los hombres que sufren en el mundo, propone hablar acerca del Srimad Bhagavatam desde todos los puntos de vista. Entonces el texto decía, permítaseme ahora comenzar a hablar acerca del Bhagavata Purana, que la persona de Dios habló directamente a los grandes sabios en beneficio de aquellos que están enredados en el padecimiento de extremas miserias para obtener muy poco placer. Bueno, entonces este es nuestro tema y aquí hay una descripción que va a revelar la historia del Bhagavatam, aunque el Bhagavatam sea una escritura de tiempos sin una demarcación de tiempo, porque es inmemorable. Aún todavía hay en algunos tiempos específicos el Bhagavatam fue hablado para determinados sabios muy inquisitivos que querían escuchar acerca del mensaje del Srimad Bhagavatam, acerca de Bhagavan, de la persona suprema, de personalidad de Dios. Entonces, aquí el tema es del diálogo entre Maitreya y Vidura. Maitreya es el maestro
y Vidura es el discípulo. Vidura se acerca de Maitreya y hace preguntas. Y Maitreya va a responder las preguntas de Vidura, que estaba en gran aflicción, sufriendo gran aflicción en su vida personal. Entonces, el sabio Maitreya en este capítulo recibe a Vidura y después se habla como a pedir, a avisar, a decir que va a hablar del Srimad Bhagavata Purana y califica el Bhagavata Purana como que ya había sido hablado directamente de los sabios a los grandes sabios por la suprema personalidad de Dios. En este punto hay la explicación de Maitreya para Vidura acerca de Sanat Kumara. Sanat Kumara, entre los niños sabios, era lo más importante, o que tenía la vez para hablar. Entonces Sanat Kumara se acerca de Sankarsana, de Vishnu, y escucha de él el Srimad Bhagavatam. Después, Sanat Kumara va a hablar el mismo Srimad Bhagavatam para Sankhya-yagna. Y después, este Bhagavatam ha hablado muchas veces. Shukadeva Goswami habla para Parikshit Maharaj y Sutta Goswami lo escucha, y después Sutta Goswami va a hablar para los sabios de Naimisharanya, que son encabezados, que tienen como el más importante, lo más erudito de los sabios de Naimisharanya, Shaunakarish. Entonces, el Srimad Bhagavatam ahora está presentado para nuestras generaciones de devotos de ISKCON por el exponente más, por la persona más grandiosa, la persona más importante, el Bhagavata más importante de los tiempos modernos. Ya no está con nosotros personalmente, que es Srila Prabhupada, pero que ha dejado sus instrucciones, y especialmente en el Srimad Bhagavatam, para que nosotros podamos conocer este libro que habla de Bhagavan, de la suprema personalidad de Dios. Entonces, el libro Bhagavata y el devoto Bhagavata son descritos por Prabhupada en el canto 1, en el capítulo 2, un famoso verso que a veces lo recitamos cuando iniciamos la clase de Bhagavatam. Nashta prayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama shloke bhakti bhavati naistiki. Este verso va a decir que por escuchar el Bhagavatam regularmente, por escucharlo regularmente, uno puede librarse de todo que es malo para su corazón. Y por de escuchar el Bhagavatam, él ofrece servicio para el devoto Bhagavata, el devoto puro. Entonces, todo que molesta su corazón puede ser prácticamente destruido. Y el servicio devocional se establece en su vida como algo definitivo. Así, nosotros tenemos la chance de escuchar el Srimad Bhagavatam, y que viene de tradiciones, mucho antes de que
de que Maitreya hablara con Vidura. El Bhagavatam fue hablado por Sankarsana o Vishnu, la expansión plenaria de Krishna, y de ahí fue siendo transmitido generación tras generación hasta los días de hoy, hasta hoy en día. Entonces, en nuestra experiencia como devotos de ISKCON, a veces tenemos dificultades para estudiar o conocer profundamente los libros, y eso puede traer grandes consecuencias peligrosas para nuestra vida espiritual y, además de eso, peligrosa para el movimiento de Srila Prabhupada. Entonces, que debemos de asumir o tener la responsabilidad de cultivar el proceso de yoga como uno, practicar el proceso de autorrealización muy consciente de nuestra individualidad, de nuestro papel en la sociedad, de nuestro papel como acharya. Por dar el ejemplo, ahora no hablamos de un acharya en el sentido institucional, pero en el sentido de yoga, aquel que está listo para predicar con su ejemplo personal. Entonces, a esto, a la palabra acharya es aplicable a nuestras personalidades, a nuestro caso como devotos, miembros de ISKCON. Y no hay escritura más importante. Chaitanya Mahaprabhu ha dicho eso acerca del Srimad Bhagavatam en sus andas acerca de Bhakti, del cultivo de Bhakti. Una de las 5 más importantes, una es escuchar el Srimad Bhagavatam. Para el cultivo de devoción, de Bhakti Yoga, escuchar el Bhagavatam es sumamente importante. ¿Y qué ha hecho el devoto Bhagavata Prabhupada? Ha puesto ha introducido a la lectura del Srimad Bhagavatam como parte de nuestro sadhana colectivo, nuestro sadhana institucional. Todos los días tenemos un horario específico para la clase del Srimad Bhagavatam. Y leemos juntos, recitamos los versos, leemos el significado de Prabhupada con la esperanza de que nuestro corazón quede satisfecho con la experiencia espiritual de escuchar el Srimad Bhagavatam y pueda purificarse de los deseos materiales que están en él y así liberarnos de la situación mecánica de la satisfacción de los sentidos y introducir en nuestra disposición para la acción el hecho de que nuestras acciones deben de estar protegidas por la filosofía del Srimad Bhagavatam, la filosofía que define la persona suprema, la personalidad de Dios, como el Señor adorable y todas las entidades vivientes como sus partes integrales y como sus sirvientes. Entre las entidades vivientes hay los seres humanos y estos pueden con su deliberación
con su inteligencia, elegir el estilo de vida, el tipo o la clase de vida que quiere vivir, y viviendo de acuerdo con su elección, él puede elegir el Srimad Bhagavatam como su compañía máxima, más íntima. Y hablando del devoto Bhagavata, hay una cadena de sucesión discipular que viene desde Krishna hasta los días de hoy. Y estos maestros de la cadena de sucesión discipular representan la clase de Bhagavatas, del devoto Bhagavata, el ejemplo más clásico en la literatura védica, incluso en el Srimad Bhagavatam, de la asociación con los Bhagavatas, está la experiencia de Narada Muni. Narada Muni era un niño chiquito y tenía no más que 5 años, y en los meses de lluvia, cuando los sabios viajan en peregrinaje por los lugares santos, sagrados, haciendo tapasya, y en estos meses de lluvia, ellos se quedan en una parte, en alguna situación cómoda, para que puedan hacer algunas austeridades y también estudiar. Y así Narada Muni vio que su madre, una viuda, una mujer sin compañero, sin esposo, recibió estos sabios que son conocidos como Mahabhagavatas, y los recibió y los sirvió. Y Narada Muni tuvo la experiencia de servirlos también. Y más que eso, de comer los remanentes de prasada que ellos dejaron. Y el Bhagavatam menciona que eso pasó solamente una vez, que con el permiso de los sabios, él ha comido sus remanentes. Y eso fue suficiente para que la relación entre ellos se estableciera. Para Narada Muni fuera como si un eslabón lo uniera a los Mahabhagavatas. Y después de los 4 meses de lluvia, los sabios partieron y Narada Muni se quedó con su madre, que era sola. Y él sentía la ausencia de los Mahabhagavatas y pensaba en él, en su corazón. Además de eso, él no tenía muchas atracciones por los juegos naturales de los niños, por las actividades naturales de los niños. Y al contrario, estaba siempre pensando filosóficamente cómo servir más y más los sabios, cómo tener la asociación. Cierta vez su madre fue a sacar leche de las vacas y en la goshala de la familia, y fue picada por una serpiente y falleció. Y Narada Muni se quedó huérfano, muy joven, sin protección, y por lo tanto él se recordó de su eslabón con los Mahabhagavatas. Libre de la relación familiar con la madre, él partió siguiendo los pasos en la misma dirección de los Mahabhagavatas y se iluminó. Y ese es el tema
clásico para representar la importancia de la asociación con los Mahabhagavatas. Eso es tan importante y incluso es mencionado en el Chaitanya Charitamrita. Hay un verso, en el Chaitanya Charitamrita hay un verso que dice que solamente una parte de tiempo muy muy pequeña puede dar a uno todas las realizaciones que se puede adquirir, todos los siddhis que se puede adquirir con la práctica espiritual. Sadhu Sangha, Lava Matra Koi, Sarva Shastra Koi, Lava Matra, Sadhu Sangha, Sarva Siddhi Hoy. Entonces, todas las escrituras mencionan eso. Todas las escrituras dicen que la asociación con los devotos pueden darnos lo que necesitamos para lograr el éxito en nuestro camino para la autorrealización espiritual. Y en el ejemplo de Narada Muni, vemos que él no tenía apegos materiales. En nuestro caso, tenemos apegos materiales. Por lo tanto, debemos de estar en contacto con el Srimad Bhagavatam regularmente. Como el verso Nasta Prayeshu nos aconseja, que debemos tener regularmente la asociación con el Bhagavatam, con el Srimad Bhagavatam, escuchándolo y ofreciendo servicio al devoto Bhagavata. Así podemos alcanzar la libertad de nuestros apegos. Quizás en el nivel de Narada Muni. No es imposible. Aunque muy difícil, no es imposible. Porque Narada Muni es uno de los eslabones de la cadena de sucesión discipular. Por lo tanto, es un acharya y puede darnos su misericordia. Él es uno maestro anterior y por lo tanto debemos de seguir sus pasos, como recomienda Rupa Goswami en el Upadeshamrita, que debemos satobrite, seguir los pasos de los devotos anteriores. Esto se refiere a los devotos que son como eslabones de la cadena de sucesión discipular, los grandes Bhagavatas. No hay otro más cercano de nosotros que Srila Prabhupada. Conocemos mucho de la vida de Prabhupada, sus actividades diarias, su prédica, la manera afectiva que se relacionaba con sus discípulos, con sus discípulas, la manera que cuidaba de los miembros de su ISKCON. Tenemos muchos bellísimos pasatiempos de Prabhupada para revelar su naturaleza bondadosa para con sus devotos más cercanos. Nosotros también somos cercanos de Prabhupada. Solamente 50 años nos separa de él. Y eso es muy poco en términos de historia cultural. En términos de historia cultural, 50 años, aunque relevante, en este caso nos deja muy cercano de Prabhupada porque somos las generaciones más cercanas de él. Y por eso necesitamos estudiar sus libros muy bien para que podamos pasar adelante sus instrucciones
sus instrucciones específicas, sus significados, la manera específica con la cual explicaba los temas de las escrituras. Chaitanya Charitamrita, Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita tal como es. Entonces, este es nuestro Bhagavata. Prabhupada es nuestro Bhagavata. Y tenemos su ejemplo muy cerca para inspirarnos y entusiasmar nuestro corazón y buscar incentivar nuestra determinación, firme determinación para lograr el éxito de volvernos devotos de Krishna, devotos muy serios y reconocidos por Krishna como sus sirvientes. Muchas gracias. Estoy disponible para alguna pregunta o si alguien quiere hacer comentarios. Tenemos como el comandante general del programa de hoy. Él puede dirigir ahora. Gracias. Hare Krishna Maharaj, muchas gracias por su maravillosa exposición. Entonces sí, ahora si hay preguntas en el chat o del Facebook, Damayanti también si hay algo nos lo puedes indicar. Bueno. Todavía no... estoy esperando a ver que lleguen las preguntas. Sí. ¿Algún devoto de acá del foro del Zoom? Si gusta hacer alguna pregunta o comentario. Bueno, ahí nos llegó de Aradia, de Ididasi, que dice: mis reverencias, Maharaj, ¿podría explicar en detalle sobre la vida como Bhagavata individual? Sí, Aradia es de Nicaragua, Maharaj, para que también la conozcan más. Es muy buena de Nicaragua. Adelante. No sé si comprendí muy bien la pregunta. Ella quiere que hable de la vida como si... En la vida individual, como la vida Bhagavata en la vida individual, eso es lo que está preguntando. ¿Cómo es la vida Bhagavata en la vida? Así dice, ¿podría explicar en detalle sobre la vida Bhagavata individual? ¿Cómo uno individualmente puede ser un devoto Bhagavata? Eso es lo que entiendo. Si no, usted mismo puede representar como destacado en el foro. Si lo dije mal, ¿cómo aplicar a nuestra vida individual? Acá lo aclaro. Gracias, comprendí, creo que comprendí. Nosotros tenemos las instrucciones muy específicas de su Divina Gracia, Srila Prabhupada. Todas las instrucciones de Prabhupada sirven para que podamos desarrollar el nivel máximo de conciencia de Krishna. El nivel máximo de conciencia de Krishna se logra gradualmente. No debemos ingenuamente pensar que de una hora para otra vamos a volvernos un Bhagavata como si fuera un milagro. No. Necesitamos seguir las instrucciones específicas de Srila Prabhupada que están de acuerdo con las instrucciones de Bhaktisiddhanta, con las instrucciones de Bhaktivedanta Thakura, que tanto interés tenía en las congregaciones, con las instrucciones de Chaitanya Mahaprabhu y antes de Chaitanya Mahaprabhu, dos Goswamis. Los 6 Goswamis de Vrindavana han regalado libros muy importantes para nuestra comprensión. Jiva Goswami, Rupa Goswami han nos regalado libros muy importantes en la ciencia de Bhakti. Por ejemplo, el Bhakti Rasamrita Sindhu, que nuestro maestro Prabhupada
ha traducido como el néctar de la devoción. Ha hecho un comentario del Bhakti Rasamrita Sindhu, que es la ciencia de Bhakti Yoga. Entonces, si seguimos las instrucciones de Prabhupada y de los acharyas anteriores, vamos a lograr el éxito y volvernos devotos muy avanzados. Completamente avanzados. Gracias, Maharaj. Ananta Shesha Brahmachari del Templo de Buenos Aires pregunta cuál es la clave del perfecto sadhusanga. ¿Cuál es la clave del perfecto sadhusanga? La palabra sadhusanga indica que el sangha, la actividad debe estar en el nivel de los sadhus. Los sadhus no están interesados en las actividades que sirven como obstáculos para nuestra vida espiritual. Entonces, en Sadhu Sangha debemos de buscar actividades que puedan entusiasmarnos en la conciencia de Krishna. Y eso clasifica Sadhu Sangha como una actividad perfecta. Si las actividades son conscientes de Krishna. No es solamente Sangha. Hay que ser Sangha con el tema Sadhu. Gracias, Maharaj. Desde Panamá, Diradas Brahmachari dice, a veces hay miedo para leer el Bhagavatam. Algunos devotos tienen miedo de leer el Bhagavatam y porque piensan que no están listos para leerlo o que no están cualificados. Si usted puede dar alguna idea de esto, hablar un poco de esto, por favor. Creo que no escuché muy bien. Que a veces hay devotos que no se sienten listos o cualificados para leer el Bhagavatam, que les da miedo leer el Bhagavatam. Entonces, si puede hablar acerca de esto, él pregunta eso. No, eso es solamente un miedo sin referencias. No hay por qué tener la lectura del Srimad Bhagavatam. Porque el Bhagavatam fue constituido por Vyasadeva como el fruto maduro de toda la literatura védica. Después de su madurez completa. Y él ha escrito el Srimad Bhagavatam pensando en los hombres y mujeres de la era de Kali. Nosotros somos estos hombres y mujeres de la era de Kali. Nosotros necesitamos del Srimad Bhagavatam. No hay por qué temer usar la medicina. Esta es la medicina para nuestras dificultades, nuestras enfermedades, las enfermedades de la era de Kali. Hay que leer el Bhagavatam, sí. La única exigencia que se hace es que lo lean del comienzo hasta el final. Que no lo lean saltando. Así. No lea ahora un canto, después otro, más adelante, después vuelve, después otro. Eso no es posible. Hay que leer en la secuencia de 1 hasta el número 12. Gracias, Maharaj. Hay otra pregunta, bueno, y voy a aprovechar para contextualizar. El que pregunta es Premananda Prabhu con Madre Rádica, que ellos son de México, son devotos muy mayores para los que no los conocen. Y Prabhu Premananda es el que está justamente encabezando el proyecto de traducción del canto 11 y 12 del Bhagavatam al español, algo que todavía no tenemos, a pesar de que transcurrieron 50 años de la misión de Srila Prabhupada, y bueno, ya está todo traducido, falta la parte que tiene que ver con la edición y todo esto, y la revisión. Él está saludando con mucho gusto, dice, y la pregunta específica es,
¿Por qué no todos se transforman en la vida espiritual cuando se ponen en contacto con un devoto puro? ¿Por qué no ocurre esa transformación? ¿Por qué no todos? Primero, déjame ofrecer mis respetos para Premananda Prabhu y toda su familia, su esposa, Madre Radhika y los niños, nuestros amigos. Estoy muy feliz de poder dirigirme a usted, Premananda. Gracias por participar. Su pregunta es muy importante y nosotros no tenemos una respuesta para eso diferente de la que es dada por los acharyas anteriores. No es porque ahora Kali Yuga está más avanzada, no es porque estamos en un momento de esta amenaza del COVID-19 o en pandemia o lo que sea, que tenemos una situación diferente. Nosotros nos acercamos de la conciencia de Krishna bajo 4 inclinaciones. Por nuestras aflicciones buscamos la conciencia de Krishna para librarnos de las aflicciones. También por una cuestión de curiosidad o para comprender lo que pasa con los devotos o con esta filosofía. También buscamos acercarnos de los devotos por una cuestión de necesidades, de sufrimiento y necesidades financieras. En América Latina comprendemos muy bien este tema. Y también nos acercamos porque podemos tener interés verdadero y inquisitivo por la filosofía. Entonces, en estas 4 clases de personas se acercan de la conciencia de Krishna. Y aquellos que son inquisitivos dificilmente se quedan. A veces sí, pero no es común que se alejen después de conocer. Pues los que son curiosos a veces se alejan porque no están satisfechos con su curiosidad. Los que buscan por estabilidad económica, sabemos por qué salen. Y los que son muy aflictos, salen porque a veces se quedan, pero salen también porque en este mundo no hay un lugar donde no haya, donde no se encuentre las miserias que nos que provocan o que crean las aflicciones. Entonces, hay aflicciones cuando estamos con los devotos. Y además, esos 4 también tienen un acuerdo, están algo así unidos con la naturaleza material a través de las modalidades de la naturaleza. Los aflictos son, en general, muy inclinados a tamaguna. Los que buscan por dinero son inclinados a mezcla de la modalidad de la pasión con la ignorancia. Los que buscan por curiosidad están influenciados por la modalidad de la pasión, y aquellos que son inquisitivos de la verdad absoluta son inclinados por la modalidad de la bondad. Y de los 3 modos de la bondad, ignorancia, pasión, de las 3 modalidades de la naturaleza material, ignorancia, pasión y bondad, lo que más facilita
la estabilidad es la modalidad de la bondad. Entonces, por eso, aquellos que buscan de una manera inquisitiva por la verdad absoluta, si tienen la tendencia de no caerse, de quedarse estables en el proceso gradual de la conciencia de Cristo. Gracias, Maharaj. Tenemos 3 preguntas más. Dina Dayal, bueno, está en Chile, de México, pero está en Chile, junto con su esposa Gita Govinda. Dice así: Hare Krishna Maharaj, mis reverencias, tengo una pregunta. A veces escucho que a devotos decir que el Srimad Bhagavatam no es muy aplicable para nuestros tiempos, y a su vez eso da pie a ver la distribución de los libros como algo obsoleto, como algo no aplicable. Entonces se desconsolidan en nuestra sociedad la lectura de los libros de Prabhupada. Mismo hay devotos que prefieren leer libros de los discípulos de Prabhupada primero como libros puente, poner entre comillas, libros puente. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a cambiar esa mentalidad, a hacer más fuerte el contacto con el Srimad Bhagavatam para los devotos? Esa es su pregunta. Bueno, yo nunca he escuchado que el Srimad Bhagavatam no es para nosotros. Al contrario, he escuchado y está escrito que es para la gente de Kali Yuga. Entonces es para nosotros que somos ciudadanos de Kali Yuga. Pero comprendo también la argumentación de estos devotos que hablan así, que usted presentó en su pregunta. Lo que pasa es que los tiempos cambian con mucha velocidad y algunos desarrollan muchas aflicciones que son muy modernas y ellos no saben hacer la aplicación del conocimiento del Srimad Bhagavatam para sus situaciones particulares. Entonces, si son muy sinceros, se acercan de los libros de la conciencia de Krishna, por algunos otros libros de devotos y devotas, y después si quedan listos o si capacitan entonces a leer los libros de Prabhupada. Es una posibilidad, pero lo recomendable no es exactamente eso. Los libros de Prabhupada tienen la porcentaje cierta para nuestra iluminación y para nuestra inteligencia. Entonces, la porcentaje de conocimiento. Entonces, podemos estudiar muy bien el Bhagavad Gita, estudiar muy bien el Bhagavad Gita y después de estudiar el Bhagavad Gita, conocer el flujo filosófico que hay en él, conocer los tres puntos filosóficos más importantes, karma, jnana y bhakti. Y después de conocer el Bhagavad Gita, podemos pasar para el Srimad Bhagavatam y ir gradualmente estudiando el Srimad Bhagavatam. No hay pérdida. Puede decir a sus amigos devotos que traten de hacer una experiencia. Ellos van se enamorar del Srimad Bhagavatam. Estoy seguro de eso. Gracias, Maharaj. De Nopal, de Entre Ríos, es una provincia de Argentina, junto con su esposa y su hija, me están saludándolo, reverencias, y hay una pregunta. En esta cuarentena notamos que nuestra hija de 11 años está mucho más tranquila y receptiva para acompañarnos en las prácticas espirituales. Cuando va a la escuela, muestra otra actitud. ¿Qué podemos hacer para cuando vuelva a la escuela no sea influenciada por otras cosas? Su hija se llama Kunti y creo que está escuchando también la clase para que sepa. Porque ella siempre escucha. Sí. Mantener el programa así con mucha unión en la bondad
quizás lo que atrae a su hija sea exactamente el clima de bondad que ahora por la pandemia, por estar solamente en casa, se ha creado. No hay la agitación ni de la escuela, ni del trabajo de los padres, las salidas de los padres. Entonces, quizás este ambiente más pacífico pueda influenciar la chica, que es una devotita, y ella puede estar más tranquila para participar. Hay que mantener este clima. Gracias, Maharaj. Nomás agregar una pequeña cosita para él, es mi hermano espiritual, que hay un grupo de devotos, son como 30 familias que están armando un programa para niños, papás y mamás. Si él quiere para hacer participar a Kunti, o si Kunti está interesada, después me contactan por el WhatsApp y yo les paso la información más detallada. Entonces ahora, Don Lilananda Das de México, que está en Guadalajara, dice así, Don Lilananda. Hare Krishna Maharaj, usted y Prabhupada comentan que el Bhagavatam, se debe leer en orden, por canto. Prabhupada nos dio el Krishna Book, que es un resumen del 10º canto. Por ende, ¿cómo debemos abordar la lectura del Krishna Book? Diariamente. Es una misericordia especial de Prabhupada. Prabhupada estaba muy preocupado con su salud y con el tiempo que le restaba en su cuerpo, en su misión. Mientras traducía, pensó, hay 3 libros que necesito completar. Chaitanya Charitamrita, Srimad Bhagavatam y Bhakti Rasamrita Sindhu. Entonces, pensando que su salud no lo iba a permitir que concluyera el Srimad Bhagavatam, hizo el libro de Krishna para que pudiéramos tener sus explicaciones de las historias, de los pasatiempos y la filosofía de las historias. El libro de Krishna no es un libro de historias solamente, hay mucha filosofía allí. Entonces, Prabhupada ha dejado como una misericordia especial. Para el Chaitanya Charitamrita, él ha hecho las enseñanzas del Señor Chaitanya, para que si no pudiera concluir sus libros, su Chaitanya Charitamrita, por lo menos tendríamos las enseñanzas del Señor Chaitanya como un resumen. Y do Bhakti Rasamrita Sindhu, él ha hecho el néctar de la devoción y no ha logrado concluir el Bhakti Rasamrita Sindhu. Entonces, el libro de Krishna es solamente un ejemplo de la misericordia de nuestro maestro espiritual Prabhupada. Gracias, Maharaj. Eduardo Guerrero quiere hacer una pregunta, pero oral. Adelante, por favor, Prabhu. Gracias, Aravinda. Y soy consciente. Prabhu Ishvaku. Reverencias. Reverencias, Hare Krishna. Gracias, Prabhu. Maharaj, mis reverencias a sus pies. ¿Sí me escucha, Maharaj? Muy bien. Sí, Maharaj, siempre un gusto, de veras, no es falso halago, pero usted es tan santo que mi demonio corazón se purifica solo de verlo y escucharlo. Gracias, Maharaj. Mi pregunta, Maharaj. Obviamente sabemos que el Bhagavatam es el estudio posgraduado de la Gita. Y bueno, leemos tantas historias que bondadosamente nos dejó Prabhupada de tantos devotos puros, pero que mismo devotos puros lucharon para alcanzar la perfección de la vida, ¿no? Ayamil, que había sido un gran devoto, Bharata Maharaj, un devoto en un estado de bhava, o sea, entonces yo estaba leyendo aquí en la Bhagavad Gita, aquí tengo en mis manos la Bhagavad Gita en inglés,
entendemos que el Bhagavatam es el estudio posgraduado de la Bhagavad Gita, y dice en el 15.5 que aquellos que están libres del prestigio, ilusión, asociación falsa, que entienden lo eterno, que están ya hartos de la lujuria, que están libres de las dualidades de felicidad, aflicción, etcétera, etcétera, da tantas, y dice que esas personas alcanzan el reino eterno. Y yo tengo plena fe en la palabra de Prabhupada, porque bueno, él es el enviado puro de Krishna, yo no tengo ninguna duda, pero él, por ejemplo, hace declaraciones tan osadas y tan, digamos, esperanzadoras, como si ustedes cantan diario 16 rondas y siguen los principios, yo mismo los llevo al mundo espiritual. Entonces, ¿cómo podemos comulgar, por un lado, instrucciones y ejemplos de que la perfección es algo tan complejo, y por otro, que yo tengo fe? Prabhupada nos dice, ustedes de esta manera, en un sentido tan sencilla, o sea, en un sentido, cantar 16 rondas, ¿quién no puede tomar 2 horas en cantar rondas y esforzarse por seguir principios de la vida humana? ¿Cómo podemos congeniar ambas declaraciones y hechos, Maharaj? Bueno, estamos experimentando eso. Nosotros somos somos la gente que va a experimentar las dificultades del proceso en la era de Kali. Y vamos a ultrapasar o vamos a resolver todas las dificultades que tengamos a través de las instrucciones. Y estas instrucciones están muy bien presentadas por Prabhupada. No hay nada a temer, solamente aventurarnos en el proceso de la conciencia de Krishna. Si seguimos la ruta adecuadamente, el mapa, ¿se dice mapa? Chart. Sí, mapa, Maharaj. Si seguimos el mapa, vamos a llegar en el destino. No hay por qué dudar de eso. Debemos de estar muy así, muy dedicados a la práctica de la conciencia de Krishna y aventurarnos. Vamos a ver. Gracias, Maharaj. Bueno, Maharaj, usted pidió que dure 1 hora, pero tenemos como 4 o 5 preguntas más. ¿Está bien? Y cerramos ahí en estas. Por favor, ya no hagamos más preguntas. Sí, cerramos en estas 5 que quedan para que Maharaj también pueda respetar el tiempo que Maharaj puede disponer. Entonces, Mariana, a ver, un segundito, y Diego, que ponen, yo no sé si tienen los nombres espirituales, perdón, pero bueno, como dice acá de dónde viene, dice Hare Krishna, mis reverencias, ¿el Bhagavatam es más relevante o importante que el Bhagavad Gita? Esa es la pregunta. Un problemita en el sonido, no escuché muy bien. Que si el Bhagavatam es más relevante o importante que el Bhagavad Gita, pregunta. No es. Pero es como Ixvaco de nuestra congregación ahora aquí, de esta live. Ixvaco ha mencionado, el Bhagavatam es un estudio posgraduado. Todos los libros tienen la máxima importancia. Por ejemplo, nosotros llevamos a las calles libritos que son muy pequeños a veces. Hay grandes sancristaneros que llevan libros grandes, pero hay también los libros populares. Y estos libros cambian la vida de uno. Son estos libros que llevan el mensaje para la gente en las calles. Vamos a decir que este libro es menos importante que el Srimad Bhagavatam para uno. No podemos decir eso. Es muy relativo, por lo tanto. El Srimad Bhagavatam tiene un nivel académico superior al nivel de Bhagavad Gita. Los niveles académicos en ISKCON practicado por
nuestra Sampradaya es que Bhakti Shastri, el primer nivel que incluye Bhagavad Gita, Néctar de la Devoción, Upadeshamrita, que es el Néctar de la Instrucción, y Sri Ishopanishad. Esos libros son el nivel de graduación. El nivel superior a este es el Srimad Bhagavatam, que ocupa 2 niveles. Bhakti Vaibhava, que va del canto 1 al canto 6 del Srimad Bhagavatam, y después del canto 7 al canto 12, que es el nivel Bhakti Vedanta. Este es el nivel que los hermanos espirituales de Prabhupada ha regalado a él por su capacidad de presentar el tema Bhaktivedanta, que está en el Srimad Bhagavatam. Y después hay un otro nivel, que es el nivel Bhakti Sarvabhauma, que es el nivel que incluye el Chaitanya Charitamrita. De una manera general, todos los libros tienen igual importancia, pero en nivel académico hay importancias de acuerdo con esta graduación de los niveles académicos. Pero el Srimad Bhagavatam fue construido para el hombre de la era de Kali, y hombres y mujeres de la era de Kali. Y el Bhagavad Gita vino también después que la cadena de sucesión discipular se había cortado y necesitaba volver, conectarse. Entonces el Bhagavad Gita vino y se quedó. El Srimad Bhagavatam también está disponible. Entonces estamos muy bien provistos de diferentes libros de igual importancia, y gradualmente la importancia también puede que crezca. Gracias, Maharaj. Jana Vadevi, discípula Hanuman me dice: por favor, Swamiji, ¿dónde podemos encontrar una lista de los grupos de estudio del Srimad Bhagavatam en Latinoamérica? ¿Hay alguna página web que nos dé esta información? Cuando uno no vive en el templo, es difícil encontrar un tiempo constante para seguir los estudios de los libros que tan amablemente nos tradujo Srila Prabhupada. Bueno, el primer grupo y lo más importante es este que ahora estamos aquí estudiando, que va hasta tu casa. Este es un grupo de estudio del Srimad Bhagavatam y va hasta su casa. Es un grupo temático. Se estudia por temas, y hoy el tema es el devoto Bhagavatam, el libro Bhagavatam. Y naturalmente, por consecuencia de donde todo eso se origina, de Bhagavan. Entonces, este es el tema de hoy. Ya estás estudiando en un grupo, ya estás conectada con un grupo de estudio del Bhagavatam. Pero hay institutos que dan el curso de Bhagavatam en Brasil. En portugués tenemos Instituto de Aladuta online, a distancia, que da también el curso Bhakti Vaibhava de los 6 primeros cantos, pero es en portugués. Pero estoy seguro que Aravinda puede responder mejor para usted de los grupos de estudios en español. Gracias. Sí, bueno, comento, hay 2 grupos más y uno en construcción. La escuela Vaishnava que dirige Paramparam Prabhu, ahí pueden hacer estudios así protocolares del Bhagavatam. El Hanuman Prayakswami también tiene un programa de estudio con sus discípulos de Perú, que es cuestión de contactarse con él, y nosotros acá, para el Bhagavatam, virtualmente estamos en construcción. Están como si escuela en construcción, pero mientras tanto tenemos estas panorámicas, estos temas. Don Daruca, de Brasil, pero que vive en Chile, sankirtanero estelar, polifacético, dice, le pregunta a usted desde Facebook: amado Guru, por favor, ¿podría hablar de la importancia de los discípulos de Prabhupada liderados por Hridayananda Maharaj
termine la traducción del Bhagavatam, mencionar su visita con Hridayananda Maharaj a Sridhar Swami para confirmar que la traducción era fidedigna. Si usted puede hablar de eso. Esse é um tema muito interessante. Bueno, quando Prabhupada saiu do planeta, sabemos, deixou o Srimad Bhagavatam no início do canto 10. E depois de isso, Hridayananda Maharaj começou a traduzir o Srimad Bhagavatam. Depois agregou outros discípulos de Prabhupada, especialmente Gopi Paranadhana, que agora está falecido, e eles traduziram o Srimad Bhagavatam, e Hridayananda Maharaj começou sua tradução pelo canto 11. E depois de traduzir os 5 primeiros capítulos, ele estávamos em Índia no ano 80, estávamos em Índia e eu o acompanhava, e ele foi hasta Sridhar Maharaj, que em aquele entonces estaria sendo consultado para as dúvidas de sânscrito que pudieran ter os devotos. Então, fuimos com Hridayananda Maharaj, e Hridayananda Maharaj apresentou a Sridhar Maharaj os 5 primeiros capítulos do canto 11. E ele leu a tradução, hizo alguns comentários, dando como elogios, se diz elogios, e por fim, no final, hizo algo así, puso los papeles, los manuscritos en su cabeza y ha dicho, su traducción está completamente correcta, genuina, así. Yo estaba presente en eso. Esto no es algo con una importancia institucional muy grande, pero fue muy importante porque yo estaba presente y he visto. Y para Hridayananda Maharaj estaba apenas cumpliendo lo que los devotos en aquel entonces estaban haciendo, buscar por Sridhar Maharaj por alguna duda del sánscrito. Solamente eso. Muchas gracias, Maharaj. Una última pregunta que tenemos acá de Chandrika de Vidasi, es esposa de Virasingha Das, son de Ciudad de México, bueno, viven en Ciudad de México ellos, si los debe conocer, y pregunta así. Gracias por darnos la oportunidad de asociación por este medio. Pregunta, cuando ya se tiene hijos, ¿a qué edad y cómo introducir cada uno de los libros sin que sea contraproducente? Que no les llegue a gustar, eso es lo que quiere decir contraproducente él, y se vuelva una manera natural para ellos y lo puedan disfrutar. Esta es la pregunta, la hace la esposa Chandrika, que está por Facebook. Es un gran desafío lograr éxito en tener la atención de nuestros hijos para la conciencia de Krishna. Por las generaciones no estamos teniendo muy buenos resultados, pero no debemos perder la esperanza. Y si estudiamos los libros, conocemos las historias, significados muy importantes, podemos siempre tener un diálogo con nuestros hijos y hablar de los libros. Si la edad si es posible por la edad, ellos pueden leer, pero ya hay libros en inglés traducidos, o mejor, que son compuestos por historias del Bhagavatam y así presentadas por devotos
con experiencia de literatura infantil. Creo que ustedes pueden obtener este material de estudio para elegir lo que es mejor para los hijos, porque es muy importante predicar y cuidar de nuestros hijos. Muchas gracias, Maharaj. Si no hay ni una última, yo dije 5, fueron 4, si me equivoqué. Si hay alguna última pregunta que tengan, o como dijo Yudhishthira Maharaj, se pasan para un bando para otro, o ahí, y ahí empezamos. Callamos para siempre. Bueno, parece que... Hare Krishna, Prabhu. Ok, Vishnurata Prabhu de Córdoba, adelante. Hare Krishna, Última Maharaj, reverencia, toda la gloria a Srila Prabhupada. La pregunta básicamente es, se habla que en el Bhagavatam se empieza no por los pies del loto del Señor, pero que hay que tener como cierta cualidad o purificación para seguir adelante. ¿Me podría explicar un poquito más acerca de eso? ¿Dónde viste eso? Eso lo escuché, o sea, de las partes del estudio del Srimad Bhagavatam, que empieza más puntualmente, lo hablamos en uno de los cursos, porque lo dice Srila Prabhupada, pero los casados, era más que nada la historia, de la parte del sexo, que habla Prabhupada, que es como algo muy importante para seguir adelante en los cantos, para seguir después de los pies, que son el canto 1, 2, y para seguir adelante. A eso me refería más precisamente. Bueno, Kali Yuga, todo es muy difícil cuando el tema es autorrealización espiritual. No es fácil avanzar espiritualmente en la era de Kali. Entonces, cualquiera va a tener dificultades para leer los libros, para cantar japa, para hacer servicio en los templos, para adorar las deidades, para cocinar para las deidades o los devotos. Todo va a ser muy difícil, porque Kali Yuga es muy dura. Pero debemos de lograr éxito a través de la práctica constante y del desapego de los sentidos, del goce de los sentidos. Krishna da esta respuesta para Arjuna cuando él pregunta cuál es el problema que tenemos y que hay, el problema que hay, que uno es forzado a hacer lo que no quiere hacer. Entonces él dice que es la lujuria que nos ha dominado. Entonces nosotros debemos de contener nuestra pasión para satisfacción de nuestros deseos e estabilizarnos en la conciencia de Krishna como un sadhana adecuado para nuestra posición, sea brahmachari, grihasta, vanaprastha, sannyasi, y debemos de tener un sadhana adecuado para volvernos estables. Es muy importante buscar la estabilidad de la práctica espiritual. Y eso va a darnos la conciencia perfecta para seguir adelante. ¿Okay? Muchas gracias. Gracias, Maharaj. Hare Krishna. Muchas gracias, Maharaj. Entonces voy a cederle la palabra a Damayanti, que es la encargada de comunicación de BBT, para que diga unas palabritas de estos programas. Después también yo voy a terminar diciendo unas palabras y creo que por ahí acabamos. A ver, Damayanti, por favor. Sí. Bueno, gracias a todos por haber participado hoy de este encuentro. Gracias también a Maharaj por haber compartido su sabiduría y ayudarnos a aprender hoy. Y bueno, si quieren seguir conectados con este tipo de encuentros, se van a hacer todos los sábados
los estamos transmitiendo por Zoom y por el Facebook de Amigos de Krishna, del BBT Latino. En el chat les he dejado el link para que puedan suscribirse a la página y también si quieren recibir nuestros newsletters, donde también avisamos este tipo de programas y otras cosas más que el BBT está preparando para la comunidad latina. Hare Krishna. Gracias, Damayanti. Gracias a todos. No, gracias a usted, Maharaj, por su misericordiosa prestarse a hablarnos, porque, o sea, estas cosas siempre las escuchamos, pero cuando un devoto con tanta entrega a Prabhupada como usted habla, eso cala muy profundo el corazón. No sé si todos saben, pero bueno, Maharaj es uno de los devotos más antiguos de nuestra misión en Latinoamérica, es el primer devoto de Brasil, y bueno, algún día lo vamos a invitar a que él cuente sus experiencias de Srila Prabhupada directamente. De hecho, hay un programa que ISKCON México está organizando para eso, para que los discípulos de Prabhupada de Latinoamérica, los más antiguos, cuenten sus vivencias con Srila Prabhupada, así que ya lo invitaremos por ese lado. Y nomás avisarles para el próximo, los 2 encuentros vamos a hablar de las 3 panorámicas del Bhagavatam, y bueno, los vamos a invitar oportunamente por los medios que dijo Damayanti, por WhatsApp y por todo esto. Bueno, ahorita son como 51 devotos participando por acá y no sé cuántos por Facebook. Pues les agradecemos a todos los devotos que están por Facebook y por este medio, que se presten a escuchar el interés que están demostrando realmente por recibir más como entusiasmo por el Bhagavatam, y que esa es, como dice, nuestra preocupación desde el BBT, que el principal libro que Prabhupada quería que los devotos estudiemos se incentive. Y bueno, pues entonces nos veremos en el próximo encuentro para los que gusten. Gracias, Maharaj. Muchísimas gracias a todos los devotos Vaishnavas y Vaishnavas. Hare Krishna, Haribol, muchas gracias a todos. Gracias, Maharaj. Hare Krishna. Gracias. Gracias, Maharaj. Oranga. Que esté muy bien. Gracias, Maharaj. Hare Krishna. Jai. Gurudeva.